buenos días, queridos alumnos. Pues una vez más nos encontramos aquí para tener alguna plática. En este caso, pues tenemos de invitado al doctor Axel Rico Sánchez. Les voy a hablar un poquito acerca de la trayectoria de nuestro invitado. Él es biólogo por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, con estudios de maestría y doctorado en Ciencias Químico-Biológicas, también del Instituto Politécnico. Su trayectoria académica incluye una estancia doctoral en el Instituto Senckenberg en Frankfurt, Alemania, con una sólida trayectoria en investigación. Cuenta con más de 20 artículos científicos de alto impacto y ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales. Desde el 2021 es investigador asociado en el posgrado de hidrociencias del Colegio de Posgraduados, que se encuentra en Texcoco, donde se especializa en calidad de agua, química y biomonitoreo con macroinvertebrados acuáticos, especies invasoras y estrés oxidativo, con un enfoque en la ecotoxicología. En los últimos años, su investigación se ha centrado en el estrés oxidativo en plantas, así como en los efectos bioestimulantes y tóxicos de agentes químicos como lo es el ozono. Es investigador nacional nivel 1, o también llamado SNI, desde el 2023 y miembro representante de Colpos en el Laboratorio Nacional para la Evaluación Ecológica en Sistemas Acuáticos Dulceacuícolas del CCIT. Entonces, en este caso, pues le damos la cordial bienvenida aquí, doctor. Entonces, muchas gracias. Usted nos dice cuándo iniciar. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, doctora Euridice. Es un placer para mí compartir este foro con ustedes y desde luego con los alumnos, quienes seguramente están muy atentos y que además, pues estos temas que me permite compartir, pues son últimamente de gran relevancia, sobre todo en el aspecto del tema de agua, que es donde nosotros nos especializamos. Y bueno, quisiera yo compartir esta presentación, en la cual pues he decidido nombrar la interacción de factores abióticos y bióticos en las cuencas hidrográficas, pero con un enfoque en el cual estas interacciones también vayan hacia una parte aplicativa, es decir, en algo que actualmente además es una de las directrices y objetivos de progreso de la agenda de actualmente del gobierno federal, en la cual es también la restauración de muchos cuerpos de agua, la preocupación sobre la calidad del agua de los principales escurrimientos superficiales del país, sobre todo ahorita los que van de centro-occidente, centro-pacífico, y bueno, espero que esto sea de mucha utilidad, sobre todo para comprender muchos de los factores que están involucrados alrededor de todo este trabajo. Entonces, pues como ya tuvo a bien presentarme, doctora, muchas gracias. Pues yo soy Axel Eduardo Rico Sánchez, actualmente en el posgrado de hidrociencias, y que bueno, desarrollamos toda esta temática que actualmente tiene mucho peso. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre las corrientes superficiales. Todo el mundo hemos interactuado con cuerpos de agua, muchos incluso, bueno, particularmente yo que también vengo de otro estado de la República o de comunidades, digamos, no tan grandes en términos de urbanización, pues bueno, conocemos que hay muchísimas corrientes, entre ellas ríos, jagüeyes, presas, bordos, o también, como en algunos lugares tienden a llamar a muchos cuerpos de agua, dependiendo hasta la regionalización, pero bueno, todos conocemos a los ríos, estos cuerpos de agua que son escurrimientos superficiales, que bueno, que se desarrollan propiamente en las cuencas. Y bueno, quisiera primeramente comentar en que pues el recurso hídrico que nos ofrecen todos estos cuerpos de agua y donde también se originan ellos dentro de las cuencas, pues tienen calidad o tienen ciertas propiedades que nos ayudan a nosotros de una forma a aprovecharlos, o de otra no aprovecharlos gracias a su calidad. Y bueno, transportan un recurso muy importante, inclusive en cualquier cuenca hidrográfica, pues la esencial o la parte medular transversal de estas
esta condición fisiográfica, pues es el agua. El agua es un recurso que pues todos sabemos que es completamente finito, es no renovable y que pues de alguna manera incide en todos nuestros aspectos de la vida y que sin él no podremos vivir, ¿no? Entonces la calidad de este recurso es algo muy importante y va en función de muchos de la interacción que tienen propiamente en estas delimitaciones llamadas cuencas, es decir, en donde se originan todos estos escurrimientos y que van a dar hacia un punto en común o convergen en un punto en común, y que bueno, son estos grandes ríos como vemos el de la imagen, donde comienzan a ser más grandes o tienden a ser más grandes en ciertas secciones gracias a todos los escurrimientos que van aportando. En particular, muchas regiones del país pues tiene ríos muy importantes, tanto aquellos de aquí del Golfo de México a aquellos del Pacífico. Entonces, inclusive algunos muy pequeños, pero bueno, también hay incidencia hacia el Caribe. Pero todos estos cuerpos de agua pues tienen una importancia, dado que transportan una gran cantidad de materiales. ¿Qué materiales transportan? Pues entre ellos los principales y los más importantes, los que se generan dentro de la cuenca, es decir, toda la hojarasca que ahí se vierte, todos estos residuos de madera, inclusive hasta cadáveres de algunos animales, y bueno, toda esta materia orgánica que tiende a transportarse y que se incorpora a las aguas, pues va a cambiar también la composición del agua que ahí fluye, ¿verdad? Y además de estos materiales orgánicos, pues también muchos materiales inorgánicos que provienen propiamente de los sedimentos que se arrastran y que se aportan hacia estas corrientes y que también provocan un grado de erosión, tanto por el viento, el agua y otros factores, ¿no? Entonces, de forma natural, todos estos materiales aportan propiedades y cambian la composición del agua. El agua, al ser una molécula químicamente muy especial, pues tiende a ser un excelente vehículo para transportar materiales y además también para solubilizarlos, ¿no? Entonces, todas sus propiedades químicas se aportan de aquellos materiales, aportan sobre el agua y esta va transportándolos también. Entonces, estas propiedades pues tienden a estar sectorizadas, es decir, no van a ser las mismas propiedades que tienen los ríos en donde se originan, por ejemplo, en aquellos manantiales, donde tiene una composición química completamente distinta a aquellas zonas medias o bajas de los ríos y aquellas próximas inclusive hacia la zona de costa, donde tienden a cambiar y que el impacto del agua de mar también hace su papel, ¿no? Entonces, todos estos materiales, sean orgánicos o inorgánicos, van a confluir en estos cuerpos de agua, van a transportarse, pero también hay materiales o procesos que se aceleran y que estos materiales se incorporan al cuerpo de agua. ¿De qué forma se aceleran? Pues gracias al impacto humano, ¿verdad? Hoy en día sabemos que prácticamente no hay rincón donde el hombre ya haya intervenido, y sobre todo la expansión de la urbanización también por asentamientos humanos, pues también contribuye de una manera muy importante al cambio en estas propiedades, ¿verdad? Es decir, vamos a alterar algunos de los procesos naturales o ciclos naturales, pero también podemos ver que estos son resilientes y que pueden tener cierta capacidad de amortiguamiento ante los efectos negativos que provocamos. Pero eso también tiene un límite, ¿verdad? Entonces ahorita también consideremos que hay materiales que provienen incluso fuera de las cuencas, ¿verdad? Por ejemplo, un huracán pues puede llevar muchísimos materiales de una cuenca a otra, a veces en casos hasta tan extremos, de un océano a otro prácticamente, y bueno, eso puede también llevar materiales que no precisamente estén originados dentro de esta delimitación hidrográfica en las montañas, ¿verdad? Puede venir materiales de otro lado, y bueno, estos materiales también se les conoce como alóctonos, o los que están dentro autóctonos y que también proceden de los suelos o de la naturaleza de los suelos que ahí se encuentran en estas regiones, ¿verdad? Y desde luego, cada cuenca, algunas muy grandes, otras más pequeñas, por lo regular en México pues estamos acostumbrados a cuencas muy grandes, inclusive regiones hidrológicas muy importantes, muy grandes, que abarcan mucho más allá de los territorios jurisdiccionales, ¿verdad? Pero también se rigen bajo factores atmosféricos que a veces son muy locales o regionales, como puede ser el clima, la humedad,
la cantidad de agua que cae, etcétera, ¿verdad? Todos estos factores que aportan y que también provocan que los ciclos se cumplan de cierta forma y que se incorporen a los cuerpos de agua, ¿verdad? Y gracias a todos estos factores que pueden ser físicos, químicos y también biológicos, porque estos preceden a una caracterización tipológica de ciertas plantas que se van a instalar dependiendo de la zona donde fluye el río o donde se origine la cuenca. Es decir, va a haber un tipo de árboles en las partes altas, otro tipo de árbol en la parte media, como podemos ver aquí en la imagen, más arbustiva, ya no son esos árboles grandes o grandes pinos que encontramos en la montaña. Y las partes bajas, esto le va a dar una forma, una característica a las cuencas para tener cierto flujo del agua y cómo se va a transportar este flujo. En este sentido, cómo va a estar curveados esos ríos, como podemos ver en la imagen que hay plasmo, es la curvatura de algunos ríos, dependen de ciertas características, o inclusive en aquellas zonas más altas donde son los ríos mucho más estrechos o que se van ensanchando hacia abajo. Entonces, todas estas características van a dar propiedades en particular a todos estas corrientes, y desde luego también va a depender la naturaleza química y física, y todo este conjunto de factores le van a otorgar ciertas características a las corrientes. Y bueno, dinámica de los cuerpos de agua, pues uno de ellos va a ser, como lo comenté anteriormente, los sedimentos, los tipos de suelo y también la naturaleza geológica que poseen estas cuencas. Es decir, sabemos que México tiene una gran diversidad geológica, origen en particular de muchos de los suelos y de las rocas como tal de forma inorgánica, pues es altamente variable, ¿verdad? En este caso, la roca madre o el origen geológico va a aportar ciertos iones o ciertas características químicas que van a cambiar también la calidad del agua, ¿no? Y no solamente la calidad del agua, sino también la pendiente y la forma en la cual los ríos se acomodan. La vegetación juega un papel muy importante, también porque la vegetación le da esa configuración o esa forma a esos cuerpos de agua, y también aporta de cierta forma en retener los sedimentos o en promover la incorporación de sedimentos hacia el agua, ¿no? La pendiente y el orden, dígase al tramo o el tramo del cuerpo de agua que va fluyendo, y este va cambiando de acuerdo a los aportes que recibe conforme su trayecto. Es decir, imaginemos un río que está en la parte alta de las montañas, que tiende a ser estrecho y que va bajando y se va ensanchando gracias a todos esos aportes de agua que van aportando durante su trayecto, hasta ser un río bastante amplio que termina en un delta o desembocando hacia algún océano, ¿no? Entonces, la vegetación juega un papel importante, la pendiente, pero en últimos años también las actividades humanas que se realizan en particular en las cuencas, pues juegan un papel muy importante, sobre todo en la transformación, en la alteración de muchos de los ciclos que actualmente pues reciben un impacto por diversas actividades. Sabemos que pues en el país realizamos muchísimas actividades, principalmente agrícolas, industriales, mineras, petroleras, extractivas en general, acuicultura, etcétera. Entonces, todas esas actividades, incluyendo nuestro propio existir y asentamiento en algún terreno, pues todos estamos asentados en cuencas propiamente, ¿no? Y todas las actividades que generamos, incluyendo las emisiones, pues van a afectar también esto de manera en particular. Entonces, la contaminación, pues actualmente es una condición que afecta y modifica las propiedades y el uso que se le pueda dar a los recursos en particular del agua, y también otros recursos de las cuencas hidrográficas, no solamente el agua, sino simplemente también los servicios ecosistémicos que proveen. Hay una gran cantidad de servicios ecosistémicos que una cuenca ofrece, desde el reciclamiento de nutrientes, el evitar emisiones atmosféricas como el CO2 o los NOx o el monóxido de carbono hacia la atmósfera, y que esto pues provoque una aceleración en el calentamiento global,
y desde luego pues el uso del agua, ¿no? El uso del agua pues prácticamente se ve limitado por muchas de las actividades, y bueno, es normal desafortunadamente encontrar imágenes como las que presento, en el cual pues las aguas negras por un uso municipal o por un efluente industrial pues provoca o genera una gran cantidad de emisiones que son contaminantes y que desafortunadamente son transportadas en el agua, ¿no? El uso indiscriminado también de los agroquímicos pues es un factor muy, muy importante sobre la incidencia del cambio de las propiedades físico-químicas del agua como tal. Y también uno muy importante, pero que no se conoce mucho, es la imagen inferior derecha que muestro, que es el drenaje ácido, el cual pues genera un impacto muy severo sobre los cuerpos de agua, y donde pues para desfortunio las mineras casi siempre se asientan en este tipo de zonas en cuerpos muy próximas a cuerpos de agua, y pues seguido pues generan este tipo de emisiones que suelen ser sumamente nocivas. Y pues uno de los problemas también del siglo XXI, uno de los más grandes problemas, los microplásticos también, que ahí ya juegan un papel muy importante y de muchísimo impacto en la calidad del agua y en el cambio, impacto de las propiedades de todos estos fenómenos que inciden en las cuencas hidrográficas. Entonces, podemos observar que en este estudio de Roth-Bill, Haubach y Sterling del 2022, pues curiosamente se muestra cómo los cuerpos de agua son naturalmente, es decir, si nosotros observamos que, por ejemplo, de acuerdo con el tipo de agua y de acuerdo con la región del hemisferio que se muestra, pues podemos observar primeramente que en el inciso A, que es el superior izquierdo, pues podemos observar que la mayoría de los ríos tienden a ser básicos, es decir, que las propiedades que tienen o geológicas o la estructura química que poseen estas regiones, donde se encuentran todos esos puntos azules, son aquellos ríos que tienden a ser kársticos o básicos, donde tienen una gran cantidad de hidróxidos en este caso, ¿verdad? Es decir, que son aguas que tienden a ser mucho más de aguas más duras y que, bueno, le proveen cierto amortiguamiento ante procesos de acidificación que, como lo vemos en el inciso B, pues ya son algunos de los ríos ya están principalmente ácidos, sobre todo aquellos que curiosamente están hacia los hemisferios norte. Si ustedes se fijan, observamos que la acidificación en estos cuerpos de agua está ocurriendo en estas zonas, principalmente pues al deshielo ya de muchos de los casquetes polares y de estos glaciares que se van pues perdiendo por el calentamiento global, y pues eso provoca procesos de acidificación gracias a la liberación de miles de millones de toneladas de CO2 y monóxido de carbono, ¿verdad? Entonces podemos observar que también muchos de los lagos ya comienzan a presentar esta tendencia, que son los puntos amarillos del lado derecho, y que regularmente aquellos que son de tendencia kárstica o de propiedades con una gran cantidad de carbonatos en sus aguas, estas aguas que le llaman comúnmente duras, pues tienden a tener una distribución bastante importante, sobre todo en el hemisferio norte, pero que ya también sufren procesos de acidificación como tal. Entonces, en general, los cuerpos de agua en el planeta pues tienen una distribución ciertamente particular, y lo vemos que también en el caso de las presas, que son los puntos rojos, pues ya también comienzan a sufrir procesos de acidificación algunos de ellos. Podemos observar en otros, en los esquemas de abajo, que aquellos que son de manera natural también básicos, o que son de aguas duras, no solamente por los carbonatos, sino también por su naturaleza geológica, pues tienen una distribución muy, muy amplia. Sin embargo, como vemos en el inferior derecho, pues también ya son bastantes cuerpos de agua que, a pesar de esa naturaleza básica y kárstica completamente, pues ya comienzan a tender a la acidificación por estos procesos naturales, no solamente del deshielo o de la aceleración del proceso de calentamiento global, sino también por la emisión tan importante
de, por ejemplo, de residuos industriales, principalmente en Estados Unidos, si ustedes se fijan, pues tienen emisiones muy importantes, sobre todo hacia las cuencas hacia la cuenca del Mississippi y hacia el Atlántico también. Entonces, estas tendencias van a ir cambiando a pesar de la naturaleza química de las cuencas que albergan estos cuerpos de agua, pues los cambios ya tienden a ser muy notables, donde naturalmente había una condición y que por el impacto de las actividades humanas, pues esto va cambiando poco a poco hasta ir reduciendo o cambiando el uso que se le puede dar a todas estas aguas, y que desde luego los servicios ecosistémicos que se dan en estas cuencas hidrográficas pues también se van perdiendo, ¿no? Y bueno, vemos por ejemplo en el caso de algunos de la distribución de aniones ácidos, que también son propiamente algunos de los que se encuentran ahí de manera natural, como lo podemos ver en el esquema de la izquierda en el caso del inciso E, pues aquellos sulfatos o algunas otras moléculas que tienden a acidificar las aguas, pues naturalmente están distribuidas de cierta forma en todo el planeta. Vean, en ambos hemisferios los ríos tienen una gran cantidad de estos aniones, que tienen una distribución también en los lagos bastante importantes, principalmente en el hemisferio norte, y que pues esto se debe a la naturaleza geológica, ¿no? Propiamente de las cuencas, que están aportando una gran cantidad de aniones de este caso, y de otros aniones más que aportan de forma importante. Pero como vemos en el inciso F, esta condición también va a ir cambiando poco a poco, porque también la reducción o la acidificación o procesos de contaminación que están sujetos los cuerpos de agua, pues también van cambiando poco a poco esta tendencia. Afortunadamente en el hemisferio sur no se ha visto de manera directa, pero veamos en el hemisferio norte, donde incluso algunos lagos, por ejemplo, allá ubicados en Rusia o en esas latitudes, pues ya comienzan a sufrir cambios. Y en el caso de algunos cationes metálicos, como puede ser el hierro, es uno de los más conocidos, hay muchos más también, pero el hierro es uno de los más conocidos, como podemos ver en el inciso G, pues tiene una distribución natural también, principalmente tendiente hacia el hemisferio norte. Es decir, el hemisferio, gracias a la naturaleza geológica de estas cuencas, el hemisferio norte recibe una gran aportación de estos cationes, y también en la tendencia va cambiando, como podemos ver en el inciso H, en donde ya incluso algunos lagos tienden a sufrir cambios en el sentido que ya no es mayoritario el aporte de cationes, sino van cambiando el aporte de otros, quizás incluso aniones u otros cationes que no son que tienen otra naturaleza geológica. Es decir, que indica esto, que el impacto de las actividades humanas va cambiando propiamente también la naturaleza geológica y también química en todo el mundo, no solamente en México, sino en general en todo el mundo. Y podemos ver también el ácidos débiles, cómo va cambiando la tendencia, y podemos ver en el inciso I, normalmente, pues aquellos ácidos débiles, es decir, aquellos que no son completamente corrosivos, como puede ser el CO2 o el monóxido de carbono, pues de manera natural tienen también una distribución hacia el hemisferio norte, inclusive en los lagos y en esta zona de Europa occidental, pero si observamos inclusive en Sudamérica y principalmente en el Amazonas, vean, hay una gran cantidad también porque almacena una gran cantidad de CO2, es decir, los hemisferios también almacenan una gran cantidad y pues le dan le confieren esta propiedad química a las aguas, ¿no? En este caso de los ríos, por ahí algunos lagos, pero esta condición ya también está cambiando, si se dan cuenta, que la reducción de estos ácidos débiles y que se pasan ácidos fuertes, está cambiando drásticamente, principalmente en los ríos del Polo Norte, ¿no? Y otros parámetros como pueden ser los sólidos suspendidos, los fosfatos, la conductividad, entre otros, la propia salinidad, pues de manera natural, como lo podemos ver en el inciso K, está distribuido en los ríos de una manera un tanto uniforme, en el hemisferio sur, principalmente en el Amazonas, porque es uno de los más productivos, y en Europa occidental podemos ver que en realidad es una propiedad también de cierta manera natural, sobre todo en algunos lagos, y también en Norteamérica, muchos de los lagos,
pero la tendencia en estos parámetros es decir, que está incrementando mucho más, en este caso no está disminuyendo, están incrementando de manera alarmante, sobre todo los fosfatos, que son aquellos de productos de actividades industriales, pues están cambiando las propiedades químicas naturales, principalmente en los ríos de Norteamérica, aquellos en Canadá y en Alaska o en el Polo Norte, están cambiando de manera drástica, y algo muy impactante es que en los lagos, que también pues regularmente son ácidos, pues tienden a cambiar todos estos parámetros gracias a los cambios o impactos humanos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya sabemos que el agua pues puede tener ciertos usos, que se aprovecha para ciertas actividades y que tristemente pues también recibe un impacto por las diversas actividades que se realizan en las cuencas hidrográficas. Pues también debemos de saber entonces cómo se mide el agua en términos de qué es natural y qué no es natural, ¿verdad? Entonces hay diversas formas y hay diversos parámetros que nosotros podemos identificar para poder identificar a tiempo cambios en estos parámetros que nos indiquen que propiamente el agua está recibiendo agentes contaminantes o que está de manera natural. Es decir, como lo vimos, hay muchísimos cuerpos de agua que de manera natural aportan o poseen en sus aguas ácidos débiles. Pero ¿qué pasaría si se comienzan a hacer ácidos fuertes? Bueno, pues ese es un cambio que a nosotros nos indica algo de manera química y que podemos medirlo, ¿no? En este caso, con algo sencillo, que son, bueno, sencillo entre comillas, perdón, porque bueno, hay una normativa alrededor de todo esto y demás, que son pruebas de laboratorio, pero en realidad estas pruebas, pues pueden ser sencillas para el personal debidamente capacitado y profesional, ¿verdad? Que ya son pruebas regulares o de rutinarias, que se identifican cambios puntuales en el agua. Pero ¿qué pasa? Que pues se requiere un personal muy especializado y que además tienden a ser muy costosas. Es decir, no cualquier persona puede evaluar la calidad del agua. Si ustedes preguntan si pueden evaluarla de su casa, pues difícilmente se podría hacer al no tener o no contar con la infraestructura adecuada e incluso las reacciones, las condiciones, etcétera, ¿verdad? Pero algunas de ellas se pueden de alguna manera solventar con medidas en el sitio, es decir, ya hay equipos especializados que se pone y indica parámetros, ¿no? Pero también la interpretación de esos parámetros pues tiende a ser complicada porque se requiere un personal sumamente especializado para identificar esos cambios y saber si esta interacción de factores químicos, físicos e incluso biológicos, como pueden ser los microbiológicos también, pues están en una forma normal o están en una condición estándar, por decirlo así, natural, o ya hay cambios. Es decir, ¿cuál es el momento en el que se identifica un cambio? Pues esas medidas son las que hacemos los especialistas en esto, ¿no? Entonces, son muchas condiciones, por ejemplo, los límites y normativa. La normativa actual en México pues regula muchos de los parámetros en donde entra el intervalo de calidad para decir es una buena agua, o hasta qué momento un parámetro como puede ser los sólidos disueltos totales o los sólidos suspendidos totales, hasta qué momento comienzan a ser fuera de la normativa, donde ya se denota un impacto por contaminación muy exacerbado o ligero, ¿no? También hay medidas en el sentido de decir hay una contaminación ligera, mediana o muy alta, ¿no? Y bueno, también significa que nosotros al medir la calidad del agua y al saber todas estas interacciones químicas, físicas y biológicas, pues también le podemos dar cierto uso. Por ejemplo, si deseamos cultivar maíz, pues también debemos de saber que el agua pues tenga una cantidad de sales dentro de un intervalo, ¿verdad? Pero ese intervalo va a ser el mismo que el que yo uso para tomar agua, pues no.
no, en realidad nosotros no debemos de tomar agua salada, ¿no? Entonces, el agua salada pues, nos va a hacer daño, pero a lo mejor hay cierta tolerancia para algunos cultivos, ¿no? Mucho más alta la tolerancia que en nuestro caso, que no podemos superar cierta salinidad para poder consumir esas aguas, ¿no? Entonces, también la determinación para cada uso es muy importante, porque fuera de lo natural, donde ya sabemos también los intervalos que deben de estar naturalmente, pues esa agua se puede adaptar con potabilización o con estrategias para su uso, ¿verdad? Pero hay que identificarlas primeramente. Y bueno, ¿cómo las podemos identificar? Pues actualmente la NOM 001 de Semarnat del 2021, pues indica algunos de los parámetros que entran. Por ejemplo, aquí yo esquematizo la demanda bioquímica de 5 días, de oxígeno de 5 días, en la cual pues con ciertos parámetros, por ejemplo, aquellos que demandan menos de 3 miligramos sobre litro, pues tienden a ser aguas excelentes. Es decir, ¿a qué se refiere esto? También nos denota que esas aguas son de origen natural, es decir, sin una intervención significativa. Es decir, ¿qué tipo de aguas son? Pues aquellas que se encuentran en los manantiales, ¿no? Que aquellos gobiernos municipales o estatales emplean para suministrar a la población, y que en realidad no debe de superar estos límites. Claro, hay veces que lo superan por ciertos factores muy particulares de cada zona o región. Por ejemplo, frecuentemente me preguntan sobre las aguas del Bajío, ¿no? Por ejemplo, que tienen una gran cantidad de metales pesados, o las aguas del norte también, ¿no? Por allá en Coahuila y demás, que naturalmente tienen esa composición, ¿no? Por ejemplo, de metales pesados que tienden a ser muy dañinos, pero que son las aguas al final de la región. En algunos casos ya se presenta también que, dado que se tiene que perforar a una profundidad muy alta, una profundidad de más de 300 metros, pues se llega a tocar el sedimento, los mantos freáticos, y se resuspenden, ¿verdad? Todos estos metales que se almacenan ahí. Pero bueno, son condiciones ya muy particulares. Pero si nosotros lo vemos aquí en un parámetro, que en este caso, por ejemplo, la Semarnat evalúa otros, como pueden ser los sólidos suspendidos totales, el color y la turbiedad, pues podemos ver que en este caso, pues si nosotros valoráramos solo uno, que tuviéramos oportunidad de valorar uno, pues sabemos que una DBO por debajo de eso, pues significa que nuestras aguas no tienen una gran cantidad de materia orgánica. Es decir, ¿qué materia orgánica va a haber en esas aguas? Pues no más que la natural, que es de restos de madera, hojarasca y algunas otras partículas en suspensión que pueden estar relacionadas con la descomposición de alguna, como les decía, desde descomposición de algunos animales, plantas, o algunos sedimentos que están ahí, ¿verdad? O sedimentos de tipo de corte orgánico. Pero si nosotros vamos a un intervalo más alto, que pudiera ser menor de 6, o sea, un poquito más, 3 puntos más, 3 miligramos sobre litro más, pues todavía agota a buena calidad. Pero ¿qué pasa si vamos incrementando, expandiendo nuestros intervalos? Pues estos van a denotar una calidad aceptable contaminada, o ya en un caso muy excesivo, fuertemente contaminada. Es decir, esto ya está completamente lejos de lo que es de manera natural los cuerpos de agua. Es decir, cómo fluye un río de manera natural, pues se encuentra, si nosotros lo viéramos como un semáforo, pues estamos en el color azul, que es el óptimo, el verde, que todavía puede seguir, pero ya con cierta limitación al llegar al amarillo, ¿verdad? En el amarillo, ¿qué pasa cuando vamos manejando? Vemos el semáforo amarillo y pues eso indica ya detenerse, ¿no? Entonces, pero bueno, en un caso de emergencia, pues uno puede continuar, ¿verdad? Pero ya es una indicación de que, ojo, ya esta agua ya no la puedes usar de manera regular. ¿Por qué? Porque ya no es precisamente por efectos naturales, ya no es de origen natural su composición, sino que ya tiene cierta intervención. Y pues ya el rojo es completamente descartada, ¿verdad? Ya no es posible usar esas aguas. No así el caso en todas las actividades económicas que se realizan. Por ejemplo, podemos ver en la imagen de la derecha que para ciertos usos, pues los intervalos van cambiando, ¿no? Por ejemplo, para un uso potable, el que no requiere tratamiento es un intervalo muy pequeño, que va de 90 a 100,
Es decir, el agua o saca 9 o saca 10, pero no más, no menos. ¿Por qué? Porque si saca 8, ya no es lo mismo. Si saca menos de 9, ya esa agua ya requiere un tratamiento menor. Es decir, los tratamientos que pueden dársele desde un sistema de agua potable o municipal, ¿no? Pero los tratamientos mayores pues ya tienen un intervalo mucho más grande, a diferencia de otras actividades como las vecinas, que está el de recreación, que no requiere una calidad muy óptima. Es decir, si las aguas tienen por arriba de 7, están perfectas, ¿no? O en el caso de la pesca igual, que no son de manera natural, pero que todavía son tolerables, que no son óptimas para el consumo. Pero si vemos, por ejemplo, el uso agrícola, que es la cuarta columna, o el uso industrial, que es la quinta columna, pues podemos ver que, por ejemplo, ese colorcito verde de tratamiento menor, pues está muy alto, ¿no? Es decir, hay muchísima tolerancia para que esa agua no precisamente califique en 8, ni en 9, ni en 10, sino que desde 7 ya puede dársele un tratamiento menor, por ahí solamente quitar algunas partículas y usarla, ¿no? ¿Cierto? Sobre todo para algunas actividades. Entonces, pues estas son la variación que tiende a presentar el agua que fluye en estas cuencas hidrográficas y que nos denota qué condición es natural y qué condición está completamente fuera de lo natural. Entonces, bueno, hay muchos pros y contras de los métodos químicos. Muchos es que nos dan una información cuantitativa, es decir, podemos calificarla de 0 a 10, permiten una interpretación universal, y que también en ese sentido mucha gente puede saber en esta escala de 0 a 10, cualquiera puede decir, tiene 10, excelente, consúmela, tiene 5, reprobada, completamente descartada, ¿verdad? Esa es la facilidad que da, y la información puede interpretarse para cada uso, como lo vimos, ¿no? Se puede dirigir para agricultura, para pesca, para uso potable, etcétera, ¿verdad? Y en ese sentido también denotar en qué momento o en qué número se sale completamente de lo natural, ¿no? También poseen certificaciones que aseguran la calidad o el resultado, que pues nos dan una certeza muy alta, ¿no? Pero como lo mencionamos anteriormente, requiere personalmente altamente calificado, son costosos los métodos, generan muchas emisiones también altamente tóxicas e incluso hasta radioactivos en algunos casos. Y son métodos muy costosos, ¿no? Y bueno, ¿cómo vemos la situación en México? Si nosotros pudiéramos ver dónde podríamos encontrar aguas completamente naturales o aguas con la menor intervención, porque ya plenamente naturales es difícil, pero con la menor intención, podemos ver en este mapa a grandes rasgos que principalmente es hacia las montañas, ¿verdad? Vean toda esta zona que incluye a Chihuahua y Coahuila. En estas zonas altas tienen puntos verdes. Sin embargo, muchos de ellos ya también están en rojo. ¿Por qué? Por las actividades extractivas que ahí se realizan. Y además por el impacto humano que tiene. Vean, por ejemplo, toda la meseta central. Es decir, todo que va desde la Ciudad de México, Estado de México, hasta Jalisco, incluso hasta Nayarit. Vean, completamente rojo. Son el caso de nuestros ríos, como el río Lerma-Santiago, que bueno, está completamente contaminado, entonces ya desde su nacimiento, es un caso muy extremo, y otros más que van principalmente hacia el Pacífico, son los ríos más contaminados, al Golfo también, pero todavía tienen sus zonas ahí semiconservadas como para presentar mejor calidad, ¿no? ¿Y en qué nos basamos? Pues en estos semáforos de calidad de agua, como les decía, el indicador, la demanda bioquímica de oxígeno, la demanda química, una prueba de toxicidad que se aplica también, de acuerdo con una bacteria que se llama Vibrio fischeri, los sólidos suspendidos totales y los coliformes fecales. ¿Qué son los coliformes fecales? Pues aquellas bacterias que acompañan la materia fecal. Es decir, no se cuantifica la materia fecal, se cuantifican más bien las bacterias que acompañan a esta materia, ¿no? Entonces, vean, completamente roja esa franja central, obviamente por las emisiones. Ya es un mapa un poco desactualizado,
porque por ejemplo aquella región de Monterrey y de aquel lado, pues ya también ha cambiado drásticamente. Sin embargo, pues este es un trabajo muy arduo porque es de un origen químico, imagínense cuánto cuesta, ¿no? Entonces, ¿la única forma de evaluar el agua es química? No, la realidad es que no. Hoy en día hay estrategias ya bastante interesantes, que no son nuevas realmente. En países desarrollados se desarrollan desde el siglo, inclusive en algunos casos como Inglaterra, desde el siglo XIX, imagínense. Por ejemplo, cuando se monitoreaban las aguas del río Támesis, es ese río clásico donde viene el Big Ben, el Palacio del Big Ben, y a veces hasta se congela y hay algunas pinturas de niños patinando, pues ese río estaba plenamente contaminado. A la fecha sigue contaminado, pero han hecho esfuerzos por recuperar o remediar las aguas al menos de estas zonas de Europa, pero desde entonces ya se preocupaban. Y entonces, ¿qué hacían? Los primeros preocupados en la situación del agua, pues veían que el agua, pues a partir de la creación del microscopio, pues hay organismos que solamente se ven de forma microscópica. Y entonces, con base en los organismos que se veían de forma microscópica, pues podían identificar si las aguas eran aptas o no para su uso o qué grado de contaminación presentaban, ¿no? En este caso, con la evaluación de algas, algunos otros protozoarios que son pequeños animales, así que son microscópicos, y que en relación a que estaban presentes o que de plano no había nada, pues con eso ya identificaban si las aguas eran peligrosas o no. Es de cierta manera como en alguna estrategia que hacían en minería, que cuando se descubría una mina, mandaban a un canario al fondo de la mina. Si el canario regresaba, significa que las condiciones atmosféricas eran aptas para que un humano pudiera entrar y regresar. Si el canario no regresaba después de cierto tiempo, significaba que era tóxico y no se metiera en los humanos, ¿verdad? Entonces, algo así es una relación centinela, se le llama, en el que se manda un organismo a mandar a ver casi, y si no regresa, pues significa que murió. Y en este caso comenzaron a emplear también peces. Si ciertos peces que eran muy poco tolerantes no estaban presentes, pues las aguas estaban pésimas, o si son tolerantes y se reconocía que ese pez era tolerante, pues eso significaba que las aguas eran de baja calidad. Y actualmente se usan otros organismos como los que en particular un servidor emplea, los macroinvertebrados acuáticos, que son todos estos insectos o larvas de insectos que viven en el agua y que hay muchos de ellos son muy sensibles, y en este hecho de que estén presentes o no presentes ya nos da información muy importante. Estos índices, pues hay muchos índices que actualmente se desarrollan gracias a esos macroinvertebrados, en particular todos esos insectos acuáticos, caracoles, crustáceos, dígase desde cangrejos, camarones de agua dulce, etcétera, que al estar presente y por su cantidad de organismos que están presentes, pues se desarrollan índices como el BMWP, que es el Biological Monitoring Working Party. Hay otros índices como el FBI, el IBI, y otra variación del BMWP, como lo muestro ahí, que son otros algoritmos matemáticos que se consideran para dar información más robusta o más particular de acuerdo con lo que se busca, ¿no? Y bueno, estos índices son muy interesantes. Yo quisiera compartirles esto de manera puntual y última para que puedan ver que ya tenemos otras opciones desde hace mucho tiempo en países desarrollados se generaron, pero que en México tenemos un potencial inmenso. ¿Por qué? Porque pues a pesar del impacto que nuestras cuencas hidrográficas reciben por las diversas actividades, pues gozamos de una diversidad importante en todos los grupos taxonómicos, en todos los grupos de formas de vida, en el cual pues tenemos estos macroinvertebrados que pueden ser muy sensibles o muy tolerantes, y que además sus particularidades de vida permiten que podamos usarlos, como el ejemplo que les decía del canario, que si regresaba estaban bien las condiciones y si no, mejor ni se metan. Pues estos bichos nos ayudan a esto, ¿no? Y además de que también la presencia de estos bichos ya las hemos transformado en números, es decir, que numéricamente ya también nos permiten evaluar el agua de 0 a 10. Entonces ya son muy comunes en Estados Unidos, ya es una herramienta empleada desde hace muchos años.
bueno, actualmente corre riesgo, ¿verdad? Pero bueno, ya lo emplean bastante. No es parte aún de su normativa como tal, pero sí en parte de las directrices ambientales de dicho país. Y bueno, ¿qué es lo que se hace? Pues cada bicho nos indica si se acerca a un número 10, significa que tiene menor tolerancia a la contaminación o a la presencia de materia orgánica o de estos cambios que les presentaba, de estos cambios en las aguas de forma natural. Y aquellos que tienen 1 de calificación son los que son más tolerantes, es decir, aquellos que pueden vivir incluso en esas aguas, como les pongo ahí, de drenaje ácido minero, y que bueno, pueden tener una tolerancia desbordada también por sus estrategias, ¿no? Entonces lo que hacemos es identificarlos. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo de la familia Hydropsichidae. Muchos de estos bichos se identifican a nivel de familia, que es lo más práctico, porque son ampliamente diversos. Los insectos acuáticos y demás grupos de macroinvertebrados son muy diversos. Y en este caso, por ejemplo, califica 7. ¿Por qué? Porque tiene tolerancia a metales pesados, pero es sensible a la materia orgánica suspendida. Entonces, es como de los intermedios, ¿verdad? Pero así como ellos hay muchas opciones. Actualmente he colaborado mucho en mi alma mater, donde se ha desarrollado este índice donde se generan estos folletos y que se toman, y después de encontrar ciertos bichos, por ejemplo, ahí encontramos alguno que califica 9, otro que califica 2, otro que califica 3, otro que califica 4 o 5, pues al sumar las calificaciones podemos observar qué tipo de calidad tiene el cuerpo de agua que evaluamos, ¿no? Entonces, la ventaja también de los macroinvertebrados acuáticos es que se pueden ver a simple vista, es decir, no requerimos un microscopio. Y hoy en día, con la potencia de los teléfonos celulares, pues nos permite magnificar y tener una mejor resolución. Entonces, al igual que los métodos que les presenté anteriormente, estos también nos indican, en función de la respuesta biológica, qué tipo de interacción tienen con los factores químicos y físicos de las cuencas, porque estos están ajustados a aquellos de manera natural y calibrados cuando hay un impacto, ¿no? Entonces, son muy adecuados, por ejemplo, para generar estrategias de biomonitoreo, y que al final reflejan también las condiciones físico-químicas de las cuencas hidrográficas. Aquí podemos ver, por ejemplo, algunas de las colectas que se hacen con, además, también materiales muy económicos, como pueden ser telares o organza, tela de organza, que al hacer estas redes son muy simples, y que al colectarlos ahí vemos una imagen, ¿no?, de cómo pueden salir cuando los ponemos en un tamiz. Y actualmente ya también se está adaptando a las herramientas tecnológicas, es decir, habían folletos donde incluso se les explicaba a las comunidades, pero hoy en día ya también hay aplicaciones que se están desarrollando cada vez más gracias a la inteligencia artificial, para simplemente usar el teléfono, usar esta aplicación que por ejemplo está en Estados Unidos, que se llama Pocket Macros. Ojo que estas aplicaciones, eso sí, son exclusivas para ciertas regiones, o incluso los índices están calibrados para ciertas regiones, sobre todo en México, que tenemos mucha diversidad en regiones. Entonces, con este celular comienza a tener las bases de datos y se identifican por medio de una fotografía en una aplicación. Entonces es maravilloso. Estos procesos del biomonitoreo, pues la verdad nos ayudan a gestionar los recursos hídricos, dar información a los tomadores de decisiones como las instancias gubernamentales, generarlo por ubicación, recolectar y después plasmar resultados que nos generen mapas como el que estoy mostrando ahí, ¿no? En donde, imagínense, en lugar de un mapa simplemente con un uso físico-químico, este método nos permite expandir mucho más los tipos de usos que se les da, y además, sobre todo, la conservación natural de las cuencas hidrográficas. Actualmente, pues, un servidor es parte del Laboratorio Nacional de CCITI, el LAN EBIESAT, así se llama, y bueno, estamos colaborando con una gran cantidad de instituciones que son líderes en temas de ambientales y de agua, y que estamos colaborando para ello, para generar las políticas necesarias, en este caso, para darle a la gente que vive en estas cuencas hidrográficas y que presencia los impactos en
en el cambio natural de las aguas, por ejemplo, en las partes altas donde no muchos tenemos acceso, y que esta gente genere datos y que esté indicando cuando hay un cambio en particular después de las condiciones naturales, ¿no? Y bueno, esto no es nada nuevo. Desafortunadamente en Latinoamérica estamos atrasados. Ya naciones como Costa Rica, que son de los punta de lanza, Panamá, el mismo Salvador y Colombia, ya tienen incorporada a su legislación estas herramientas, que además también le promueve justicia para muchos productores, porque frecuentemente la industria extractiva, como es la minera, pues acusa a la agricultura, o diversas actividades industriales acusan a la agricultura de contaminar, cuando en realidad el efecto de contaminación lo están provocando ellos. Entonces también es una herramienta de justicia y que permite a las personas defenderse ante acusaciones como estas, ¿no? Entonces son métodos muy interesantes, pero en México todavía estamos en espera. Ya se está trabajando en ello, pero todavía falta un paso para la legislación. Y bueno, es todo por mi parte. Agradezco mucho la atención que prestan para este video, para esta presentación. Un gran agradecimiento a la doctora Eurídice por esta invitación, y yo complacido en seguir compartiendo esta información a quien guste. Ahí está mi correo electrónico. Me encuentran también en Montecillo, Estado de México, en Texcoco, en Hidrociencias, en el posgrado de Hidrociencias, oficina 138, donde quien guste en algún momento buscarme o adentrarse más a estos temas, sería de mucho gusto para que sigan colaborando, porque faltan muchas personas que puedan sumar en esto. Y pues muchas gracias, doctor Eurídice. Muchas gracias, doctor, por tan agradable ponencia. De hecho, en particular en la licenciatura yo trabajé con metales pesados, pero no en ambiente acuático, sino más bien fue en suelos, en la zona metropolitana del Valle de Toluca. Trabajé con lombriz, y justamente trabajaba con el ININ para justamente checar todo el monitoreo de los macro y microelementos de diferentes partes del suelo, viendo la calidad del suelo, si era más arcillosa, si era más arenosa, y sobre todo si podría sobrevivir, ¿no? Excelente, reivindicador. Sí, justamente. Aparentemente somos pocas las personas, pero bueno, hay muchos estudios que nos permiten fortalecer. Sí, qué gusto, doctora. Pues espero que haya sido un tema de interés, que mucha gente más se familiarice con esto, porque además quisiera agregar que es parte de las estrategias ahorita de los ejes que el gobierno federal lleva de estandarte. Entonces es una muy buena oportunidad para seguirse adentrando en esto. Sí, justamente es a lo que voy. Sería como la pregunta en torno, sí. Bueno, tengo una pregunta en torno a qué factores se elige, en este caso en el sector acuícola o en el sector de bioindicadores acuáticos, en función de qué eligen ese tipo de especie o bioindicador. Bueno, evidentemente eligen ustedes varios para que les complemente, ¿no? Pero en función a qué factores lo eligen o los eligen. Sí, muy buena pregunta. Fíjese que en sí usamos a todos los macroinvertebrados que entran en este encasillamiento o clasificación sintética que se les da de primeramente medir más de 500 micras, ¿no? Es un factor que permite verlos a simple vista, a veces no tan simple, para ser honesto, pero que entran en ese filtrado, ¿no? Aquellos que miden 500 micras para arriba son los que vamos a considerar, y entonces de todo ese grupo lo que hacemos es relacionarlos con las propiedades físico-químicas, es decir, cuando los vamos a colectar, medimos in situ y llevamos muestras de agua al laboratorio para poder relacionarlos después de una serie de periodos de evaluación, es decir, tomamos en cuenta al menos un ciclo anual, que es el mínimo de periodo de sequía y lluvia, pero tratamos de que siempre sean 4 momentos en el año para poderlo relacionar y observar su variación a lo largo de un año,
por medio de los cambios físicos y químicos e incluso microbiológicos, porque como lo comenté, es un factor que también incide de manera puntual sobre que las bacterias también generan inhibición en que ellos se puedan presentar. Si hay muchas bacterias, hay organismos que ni siquiera, aunque sean muy tolerantes a los físico-químicos, no se presentan. Entonces también usamos las bacterias, principalmente aquellas relacionadas con materia fecal, para poder identificar esos impactos. Entonces, en realidad lo que hacemos es medirlos y después observar mediante análisis multivariados qué factores son los que inciden de manera puntual para identificar esos cambios en que se presenten o no se presenten, o si se presentan en qué abundancia, o de plano, si están escasos, pues ahí no sobreviven, ¿no? Entonces, sí, tomamos esos factores con análisis multivariados, con bases de datos muy grandes para poderlos calibrar y al final generar los folletos o la aplicación en términos más modernos, dárselos ya procesados a los usuarios para que ellos hagan el trabajo y se esté dando una calificación para cada punto que evalúan. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Y una última pregunta. ¿Les ha tocado desde su experiencia con las diferentes instituciones con las que colabora usted, han tenido la experiencia, no lo sé, con análisis de agua pero de desecho de hospitales? Porque también sabemos que a veces los principios activos también están los contaminantes emergentes, ¿no? Entonces esa parte también sería importante evaluarla, que a veces la dejamos muy de lado de que son fármacos y no pasa nada, pero realmente siguen siendo un contaminante emergente. Entonces en este caso no sé si tengan esa probable experiencia o la están evaluando o no lo sé. Sí, también pregunta muy interesante. Mire, en particular cuando se evalúa un efluente, es decir, principalmente de un hospital, suelen emplearse métodos como toxicológicos, como los que hace un momento mencionaban con Daphnia o con Yalela, dado que son organismos que ya están estandarizados por la FDA o la OSD, y que en ese sentido ya es decir, los resultados que se expresen en esos organismos se sabe internacionalmente entonces cuál es el grado de toxicidad muy puntual, pero en este caso lo vemos en un grupo solamente de organismos, ¿no? En este caso como aquellos que son Yalela muy pequeños o la Daphnia, y que ya está estandarizada sus respuestas en ese sentido. En este caso estamos enfrentándonos a organismos que no conocemos la estandarización de sus respuestas, es decir, no son convencionales, pero que nos están dando información más allá del grado de si es tóxico o no, porque a lo mejor puede ser no tóxico para Yalela, pero sí para uno de los bichos más sensibles de todo nuestro elenco que estamos presentando. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de este método? Que si nosotros deseamos relacionarlo con las actividades de una cuenca, pensemos por ejemplo en Sinaloa, donde hay una actividad agrícola súper importante y donde ya sabemos que va a ser el principal factor, pero también hay otros factores como pueden ser la propia minería, que también tiene una representación importante, es decir, no es incipiente en Sinaloa, ¿no? Entonces podemos ver los cambios, por ejemplo, algunos grupos que puedan responder en función de los metales pesados y que ya tenemos bien identificados esos grupos, y otros más que responden muy bien con la agricultura. Entonces se hacen subdivisiones de los métodos para poder identificar, como lo mostré en uno de los gráficos principales, para qué uso se puede emplear ese método, ¿no? Entonces estamos en el desarrollo de esas particularidades, pero que al final el objetivo es que se está alterando la cuenca. ¿Cómo lo podemos identificar? Pues bueno, ya podemos hacer pruebas más puntuales después para rastrear el contaminante, pero en realidad esa es la metodología que nos ofrece más allá de un efecto puntual. Muchas gracias, doctor. Pues le agradezco mucho por el tiempo, por la disposición. No sé si quisiera añadir algo más para los chicos, alentarlos, sobre todo si esta rama es sumamente interesante y bueno, no me va a dejar mentir aquí el doctor, es mucho trabajo, pero es demasiado satisfactorio trabajar con este tipo de organismos porque te arrojan muchísimos datos. Sí, pues agregaría desde luego, primeramente muchas gracias, doctora, y en segunda,
que ojalá se animen. Quiero que sepan que estos métodos viene una oleada muy fuerte porque la necesidad del agua, o sea, todo lo que se relacione de manera transversal con el agua, va a tener un impacto y ya lo tiene. En cualquier región donde nosotros habitemos, el agua es el común denominador en uno de los factores que más inciden, desde una colonia muy pequeña hasta hasta un estado o a todo un país. Entonces, ese es el mejor incentivo, que estemos contribuyendo, si no bien en generar más agua, pues porque es no renovable, pero sí en conservar la que tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo más satisfactorio, y que además con algo tan divertido que son los macroinvertebrados, porque son muy divertidos, y también la parte de laboratorio, es decir, hay para todos, para aquellos que les gusta mucho el laboratorio, para aquellos que les gusta mucho el campo, o para aquellos que les gusta mucho hasta estar sentado en una computadora generando ahí datos, ¿no? Entonces, adelante, bienvenidos a cualquiera de la institución que gusten colaborar, y pues adelante, ese sería lo último que me gustaría compartir. Muchas gracias, doctor. Pues le hacemos llegar su constancia por medio del organismo coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, hasta su nombre, por la plática Interacción de factores abióticos y bióticos en las cuencas hidrográficas, en este caso firmado por nuestra coordinadora y por la comisión académica, de la cual pues soy parte. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias. La voy a hacer llegar. Muchas gracias a ustedes, que tengan excelente día, y estoy a sus órdenes.